El día de hoy vamos a ver el tema número 36 ya de esta serie, Venga tu reino. Es una pregunta el título y es, ¿andamos en luz? La semana pasada estuvimos viendo de cómo el Señor nos creó, ¿para qué? Para amarnos, ¿verdad? Y que estamos aquí para ser amados por Dios, pero para amarle. ¿Y cómo encontramos el propósito de nuestra vida? Honrando a Dios, amando a Dios. Yo espero que el día de hoy este mensaje no sea largo. Siempre digo lo mismo, ¿verdad? Y quién sabe dónde termina uno. Pero yo espero que no sea largo. Sí va a ser muy sustancioso y yo espero que muy revelador y que al mismo tiempo les traiga paz y les traiga descanso al alma de saber en dónde estamos parados y hacia dónde debemos de caminar. Porque a veces estamos caminando en una dirección incorrecta. Sin embargo, por la bondad de Dios podemos corregir, ¿no? Es decir, cada tanto tiempo es importante detenernos y ver por dónde vamos avanzando. Yo no soy golfista, pero los que juegan golf dicen, yo he estado con muchos de ellos y siempre cuando salen, ¿verdad? Le pegan allá la pelotita y ahí se va y en cada tiro, depende en donde cae, ellos van calculando y dicen, híjole, me estoy yendo tantito para acá. Es decir, en cada golpe que ellos van dando, van evaluando cómo tienen que golpear. Si más fuerte, qué palo van a utilizar, en qué dirección. A lo mejor antes le di muy duro y ahorita me pasé, ¿verdad? Le tengo que dar, allá hay una trampa adelante, tengo que darle con mucho cuidado. Tengo que darle con mucho cuidado porque hay una trampa adelante. Y si caigo ahí, va a ser difícil salir. Pongo en riesgo mi juego, mi handicap, ¿sí? Este tema, repito, se llama ¿andamos en luz? A manera de pregunta. Pero antes de contestarnos, será muy importante de entender estos términos de lo que es andar en luz, porque luego esto de andar en luz ha sido una cuestión incluso muy mística, ¿no? Seres de luz. Aún dentro del esoterismo se maneja, ¿verdad? Como, irradias luz. ¿Cuántos les han dicho eso? ¿Tienes un aura? Tu aura se te ve muy limpia. Y el aura, pues esto que traes acá y tú estás, ¿no? Pues yo no sé cómo le ven, ¿no? Pero son cosas que luego se utilizan y que no es coincidencia. Yo les quiero recordar una cosa, que Satanás es imitador. Él no crea nada. Él no produce nada sino pecado. ¿Sí? Pero nada de lo que hay en la creación, Él lo produce. Repito, salvo el pecado. En Él se origina tanto el pecado y la mentira. Por eso el Señor le llamó padre de mentira. Porque en Él se origina. ¿Estamos aquí? Entonces el asunto es de que lamentablemente hay muchos creyentes que no escapan de estas fibras, luego un tanto esotéricas, ¿no? Y revuelven la gimnasia con la magnesia. Comentábamos el otro día que de repente ¿qué pasó, brother? Buena vibra. Se siente buena vibra, hermano. Y repito, luego son términos y son cosas que tienen que ver con esoterismo, que no tiene nada que ver con Cristo. No hace mucho estaba viendo por ahí en una publicación en las redes sociales, háganme el favor, salió horóscopo cristiano. Dices, ya alguien dijo, a ver, pues hay que leerlo. Y a un prominente cantante, artista con H, de esos que hartan, ¿verdad? Así como a manera de promotor y él así y abajo, ¿no? Así ya cada uno de los signos y luego hasta versículos, ¿no? O sea, yo vi eso y dije, ¿y sabe qué es lo peor?
que luego hay quienes dicen amén. Eso es lo peor. O sea, no sé quién está más loco, sino el que saca esas cosas o el que lo sigue. Pero bueno, la pregunta es entonces, ¿qué es andar en luz? ¿Qué es andar en luz? ¿Cómo puedo saber si estoy en luz, si estoy caminando en la luz? Porque, escúchenme bien, saber en dónde estamos parados en nuestra vida espiritual, en las cosas que creemos, es esencial para nuestra vida en el desarrollo que tenemos pues en el reino de Dios. De esto se trata, de eso estamos aprendiendo en esta serie. Y ya, repito, van 36 temas con el día de hoy. Hay quienes dudan si realmente, si son cristianos o no. ¿Sí? Si viven en el reino de Dios o no. Si son nacidos de nuevo o no. Y todos estos términos que acabo de mencionar son sinónimos. Porque no hay cristiano que no haya nacido de nuevo. Cuando alguien dice, ay, es un cristiano pero no es nacido de nuevo. No es cristiano. ¿Sí? Es un cristiano pero anda viviendo pues por ahí en el... ahora sí que anda buscando pecados que inaugurar. No es, ¿verdad? Y repito, dudan si son o no. Muchas veces dudan. Yo no les voy a decir, levante la mano quien de pronto duda. Si es, ay, ¿seré realmente un creyente o no? Es que... Y miren, la razón de si dudan o no, si son o no, no es porque no crean realmente. O sea, no es porque no tengan una convicción de que Jesús es el Hijo de Dios, que vivió una vida, que nació de una virgen, que vivió una vida impecable, que murió a causa de nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos y que regresará por los suyos. No lo dudan, ahí están. Entonces, el asunto es de que la forma que llevan de vivir, su manera de vivir, es lo que los hace dudar, es lo que los lleva a hacerse su pregunta. ¿Seré o no seré? Porque estoy viviendo esto. Muchas veces por un entendimiento poco crecido, poco maduro, es, ay, pero ¿por qué siento estos impulsos? Si, ¿qué no soy hijo de Dios? ¿Y por qué de repente tengo ganas de apretarle el cuello o hacer cosas que no convienen? ¿Por qué tengo ese impulso? Ay, pues yo creo que no soy. Porque estamos en este cuerpo que tiene una tendencia. No sé si me estoy dando a entender. Por eso es importante diferenciar entre ser tentado y pecar. Son dos cosas bien distintas. El Señor fue tentado, pero no pecó. Nosotros podemos ser tentados, de hecho lo haremos, o sea, seremos tentados. Entonces el asunto, hay que distinguir la tentación y la práctica del pecado, y ahorita vamos a ir para allá. Por eso es que en estos casos siempre la Escritura nos anima a examinarnos, ¿sí? A contrastar lo que decimos que creemos con la forma de vivir que tenemos. Ese es el asunto. Porque como yo les he dicho cualquier cantidad de veces, yo puedo decir que soy Superman y ponerme una capa y los calzoncillos por arriba del pantalón y ponerme una S, ¿sí? Pero si no vuelo, no soy Superman. Si me golpeo con algo y ay, me dolió, no soy Superman, pues Superman no le duele nada, ¿no? Si andamos ahí con la rodilla, ay, que me duele la rodilla, ¿verdad? Sobre todo ya cuando cruzamos, que ya andamos en el 5º piso y que cuando te levantas en la mañana tienes que hacerlo con mucho cuidado porque te puedes quedar así por el resto del día, ¿no? Un movimiento en falso y un tronido de esos raros que dices, ups, ya. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? A ver, viejitos, levanten su... Jóvenes del 5º piso, levanten, a ver. No, viejos los cerros, ¿verdad? Y reverdecen todavía. Entonces, repito, la Biblia nos dice que nos examinemos en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5, yo se los leo. Dice, póngase a prueba para ver si están en la fe. O
sea, uno mismo, pónganse a prueba para ver si están en la fe, examínense a sí mismos. Y después pregunta, ¿o no reconocen o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes? A menos de que en verdad no pasen la prueba. Una lectura alterna es que estén desaprobados. O sea, a ver, ¿el Señor vive o no? ¿Has creído o no? Sí, pero ¿por qué estás viviendo de esta manera? Híjole, porque ando de terco, porque ando de necio. Señor, perdóname. O la otra es, no, pues sí, yo creí, pues uno puede creer y pues si uno cree, pues ya puede vivir como sea, porque la supergracia y tonterías como esas que se enseñan, que son falsas doctrinas, sin entender que la gracia de Dios, cuando al salvarnos, nunca nos lleva a seguir viviendo la misma vida de pecado, sino nos salva precisamente para rescatarnos de esa vida de pecado. Y probablemente pues se disminuirán un poquito ahí conforme vamos creciendo, pero la tendencia a pecar ahí va a estar, hermanos, hasta que seamos glorificados. Pero ya hablaremos de eso más adelante. Entonces será muy importante entonces que nuestra seguridad, entender que nuestra seguridad se fundamente precisamente en el homologar de lo que Dios dice con lo que yo hago. ¿Sí? Cuando la Biblia dice ahí en Romanos que confesemos al Señor, no es, yo voy a repetir, yo confieso delante de todos ustedes, yo confieso que soy. No. Confesar ahí es la palabra homologar. Homologar es hacer un mismo mensaje entre lo que Dios dice y entre lo que yo vivo. Eso es homologar. Entonces, a la hora yo de ubicar esto es, ¿por qué no estoy viviendo lo que debo de vivir de acuerdo a lo que Dios dice? Pues eso es lo que hay que revisar, ¿sí? Que no es una lista de sí y no. No, es que yo sí voy a la iglesia. Yo sí hago esto, yo no hago esto, yo no hago esto. Tú, quién sabe, porque tú eres medio carnalón. Y brincamos muy rápido a ciertas conclusiones cuando no se trata de eso. Yo les recuerdo que somos templo de Dios, ¿no es cierto? La Biblia es clara y dice que somos templo de Dios, no que somos la liturgia de Dios. Somos templo de Dios, es donde Dios habita. Nosotros no somos los rituales que se llevan a cabo. No sé si entendimos esto. Porque los rituales, la liturgia, pues eso solamente representa todo lo que se hacía en el templo, todas las cosas, todos los elementos que estaban ahí. Pues solamente anunciaban a Cristo, solamente todo anunciaba y apuntaba a Él. Y en nosotros, pues así es. Nosotros somos el templo y todo lo que hacemos en nuestra vida debe de anunciarlo a Él, debe de apuntar hacia Él. No sé si me explico. Entonces, el congregarnos, el orar, el leer la palabra, el meditar en la escritura, obras de compasión y de misericordia, etcétera, todo eso solamente representa una realidad de lo que yo soy, pero eso no me hace ser. No porque haga todas esas cosas es cristiano, sino las hace porque es cristiano. ¿Me expliqué o no? ¿Sí o no? Bueno, ya me entendió uno al menos. Pero puedo empezar otra vez. A ver, empezamos desde acá. Bienvenidos, buenas tardes. Hoy vamos a ver el tema número 36. ¿Sí? Entonces, pues vamos a ver y vayamos a que la Biblia nos conteste. ¿Cómo ven? ¿Listos para eso? Para que nos diga la Escritura qué es andar en luz. ¿Cómo puedo saber yo si estoy o si no estoy? ¿Sí? Entonces, ¿está toda su atención aquí, hermanos, o andan medio a la mitad por acá? ¿Con todo aquí? Miren, vamos a estar básicamente en la primera carta de Juan, ¿sí? En la primera epístola, la primera de Juan. Déjenme darles un bosquejo así muy rápido para los que anotan, los que están aquí, los que están ahí también por internet.
Pero el apóstol Juan en esa primera carta hace una distinción de los verdaderos hijos de Dios. Es como un mapa, es como una guía que después de ya varios años de ver a la iglesia operar, de que ya estaban muchos de los escritos en el Nuevo Testamento. Acuérdense que Juan pues, ya se murió bien viejito. Y esto ya a finales del año, cerca del año 90 y que hubo, 90 y tantos, es que está escribiendo esta carta y él ya vio más o menos alrededor de 50, 60 años aproximadamente el operar de la iglesia, el operar de los cristianos. En 60 años uno ve muchas cosas, ¿sí o no? Aquí no sé, pero yo ubico que habrán 2 o 3 que están en los 60 años y otros ya le andamos arañando cerca, ¿sí? Y otros espero que lleguen, ¿sí? Pero a lo que voy es una vida. A la perspectiva de Dios no son tantos años, pero en la perspectiva humana de estar viendo 60 años, cómo se van desarrollando muchas cosas, pasan muchísimas cosas en 60 años, ¿sí? Es generación y media. Entonces, me gusta mucho porque pone como un mapa para que nosotros aprendamos y nos demos cuenta, ahora sí que si somos o no somos, como dijo aquel, si semos o no semos, si semos o nos hacemos. Y les doy un bosquejo muy rápido, pero él destaca 3 cosas como características de alguien que ha creído. Uno de ellos es que viven en rectitud. No que son infalibles, pero viven en rectitud. Rectitud domina, y eso lo va a encontrar ahí en el capítulo 2, desde el versículo 29 hasta el versículo 10 del capítulo 3, para los que quieren anotar, hacer su bosquejo. Eso es 1, que viven en rectitud, pero 2, que aman a los hermanos. Que aman. ¿Sí? Aquí vamos a ver qué es eso. Que yo puedo pensar una cosa y la realidad es otra. Y que aman a los hermanos lo podemos ver desde el versículo 11 del capítulo 3 hasta el versículo 20. Es muy concentrado. Y después del versículo 21 al 24 del capítulo 3 nos dice que una característica, o la tercera característica, es que su confianza está en Cristo, que su confianza está puesta en el Hijo de Dios, en lo que Él dice, en lo que Él hace, en seguir su ejemplo, en ver cómo lo hacía Él. Y el apóstol Juan, bueno, estuvo con el Señor. Y él podía decir, esto es lo que Él hacía y yo lo estuve, ahora sí que, pues imitando, ¿verdad? Siguiendo sus pisadas. Y casi al final de la carta, él agrega lo que, ahora sí que, la prueba del amor. Y no es esa prueba del amor que luego piden los... Dame la prueba del amor. No es eso. ¿Sí? Eso no es prueba de amor. Eso es prueba de estupidez. Y de tener y de pensar con algo más que no sea el cerebro. Gracias. ¿Sí? No. Dice, el que no ama no conoce a Dios. Y conocer no está hablando del intelecto. Dice, el que no ama no conoce a Dios. Es decir, no tiene intimidad con Dios. No está relacionado, no está vinculado a la vida de Dios. Y después dice, porque Dios es amor. Se tiene que leer todo de junto. Si nada más dejamos, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, puede perder toda la fuerza que viene acá. El que no ama, ¿cómo puedo saber yo si estoy vinculado a Dios? ¿Amas? No. Bueno, ya. Entonces son una serie de detalles que nos da a lo largo de la carta para ubicarnos. ¿Estamos aquí? En Primera de Juan, vaya ahí conmigo por favor al capítulo 2. Vamos a ver del versículo 9 en adelante. Ahorita la primera parada la hacemos en el 11. Y dice así:
Lo voy a leer en la versión Reina Valera, revisión 77, que es de lo más preciso que hay en nuestro idioma. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. ¿Se fijan cómo uno puede decir una cosa y hacer otra? Versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. ¿Qué quiere decir esto? Se puede leer también como no hay trampa en su camino. Ese es el sentido de la expresión. O sea, yo amo a mi hermano y eso es un camino seguro. No hay trampa, ¿sí? Versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Es decir, anda tropezando, anda cayendo en trampas. ¿Sí? Se anda metiendo en lugares en donde no se tendría que meter. Como dije hace un momento y seguiré diciendo, anda buscando a ver qué pecados inaugurar. Anda buscando a ver cómo justifica su propio pecado. Está en tinieblas, que no ve. La luz es muy importante, ¿sí o no? Yo les he comentado que el ojo humano, bueno, y todos, pero el ojo humano es una máquina perfecta, es un laboratorio químico impresionante que ni en los laboratorios actuales más sofisticados te pueden explicar todas las cosas, no las entienden, del cuerpo humano. Pero el ojo tiene una serie de reacciones químicas que se dan solamente si hay luz. ¿Estás siguiendo? Si no hay luz, pues si no hay luz, ¿qué ves? Nada, no se activa nada. Puede haber un lugar muy oscuro y si hay tantita, así como panza de vaca, el séptimo estómago de una vaca, y si hay un poquito de luz, si entra por alguna rendijita, ¿verdad que los ojos se ajustan a eso? Y no que veas con mucha claridad, pero dices, ay, aquí hay esto, con un poquito de luz. Pero aquí cuando se refiere de que anda en tinieblas, es nulidad, o sea, no hay ni poquitas luz, no hay nada, ¿sí? Entonces aquí ya nos comienza a explicar los contrastes de andar en luz y andar en tinieblas, ¿verdad? Vamos a ver una base que es muy importante para tener esto en claro. Vamos a escuchar al Señor. Vamos allá al versículo 4 del capítulo 3. Venga conmigo, ahí nomás dale vueltita. Vamos a estar así. Tanto el día de hoy como la semana entrante, con el favor de Dios, vamos a andar, porque es muy rico esto y es difícil para mí al menos. Ustedes yo sé que entienden muy rápido porque son más inteligentes que yo, pero yo me tengo que ir más despacio para tratar de explicarlo y espero lograrlo por la ayuda de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 4 al 9, dice: todo aquel que comete pecado, digan conmigo, cometer pecado. Una lectura alterna es todo aquel que practica el pecado. ¿Sí? Hay una diferencia entre incurrir en una falta y practicarla. ¿Sí? ¿Sí o no? En un deporte, alguien puede decir, pues vamos, no sé, bueno, seguimos ahí con el golf, que no sé si sea deporte o no, no hace entretenimiento. Porque luego los ves deportistas y ves a unos golfistas y con un estómago de 2 metros de diámetro ahí y dices, pues así como que deportista, pues no. Y le pegan bien, entonces es más entretenimiento. Pero si usted nunca le ha dado, no sabe ni cómo se agarra, ¿sí? Le pueden poner a la pelotita ahí y si le pega va a ser de casualidad, ¿sí? Porque se ve fácil, pero o le va a pegar y va a salir para otro lado, o va a hacer unos agujeros ahí aunque le ponga el pin para levantarla, va a hacer unos hoyos en el pasto que son una chulada, ¿sí? Porque falta precisión. Yo hace
Hace muchos años yo trabajaba en la hotelería, allá en Los Cabos, en México. Y en el hotel en donde yo estaba, porque era un desarrollo grande, habían campos de golf y todo esto, ¿no? Y en uno de esos campos se celebraba cada año lo que se conoce como el Senior Slam. Es decir, era el torneo mundial donde llegaban los 4 jugadores de arriba de 50 años más importantes del mundo. A mí me tocó conocer a algunos de ellos, ¿sí? a los que firman, los que tienen sus nombres en los campos de golf. Y yo platiqué con algunos de ellos. Y había uno de ellos con el que tuve oportunidad de hablar más tiempo y que era muy accesible, que era el señor, o es, no sé si se habrá muerto, pero él se llama Jack Nicklaus. Y Jack Nicklaus estaba afuera, estaba esperando que llegara el transporte ya para llevarlo al campo de golf, y a mí me habían puesto para estar con él cualquier cosa que se le ofreciera ahí en el hotel. Entonces le pregunté, le dije, oiga, pues qué divertido, ¿no? O sea, qué suave que te paguen lo que te pagan y que ganes lo que ganes por hacer lo que te gusta, ¿no? Y él me contestó esto. Mira, dice, es muy bonito, pero no es divertido cuando tienes cerca de 50 años levantándote a las 4:30, 5 de la mañana para venir a golpear la pelota al menos 5,000 veces al día. Eso es practicar. Yo llegué a pláticas que escuchaba entre otros golfistas, decían, cuando le pegue, y va a caer como a 3 o 4 metros por allá. Y cuando yo oía las pláticas entre el señor Nicklaus y los otros que estaban ahí, ellos no hablaban de metros donde iba a caer. Ellos podían evaluar, está el viento, está la humedad, está así, le pego esto, 10 centímetros tiene que llegar. Ellos hablaban de centímetros y ahí caía. ¿Usted cree que esos lo llegan porque de repente dijo, no, yo siento ahorita le voy a pegar aquí a la cacariza? ¿Sí? Porque a veces están bien cacarizas esas pelotitas, ¿no? Tienes que practicar. Y lo mismo hay así con el pecado, es a lo que se refiere. Una cosa es incurrir en un pecado y la otra cosa es ser un experto en pecar. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabes, ¿sí? Les digo, o saben y sabéis que Él se manifestó, es decir, que Cristo vino para quitar nuestros pecados. ¿Para qué vino Cristo? Para quitar nuestros pecados, dice, y no hay pecado en Él. No hay pecado en Él, en su persona. Y esto hay múltiples afirmaciones en el Nuevo Testamento de que no hay pecado en Él. ¿Sí? A diferencia de todos los demás seres humanos en la historia, porque Él es Dios. Versículo 6, ponga atención. Todo aquel que permanece en Él, es decir, que habita en Él y Él, es decir, que habita en Cristo y que Cristo habita en Él, fíjese bien lo que dice, no continúa pecando o no practica el pecado, se lee también. Dice, no continúa pecando, este es el sentido más literal que tiene. Todo aquel que continúa pecando no le ha visto ni le ha conocido. Literalmente también se lee como no persiste en pecar. El que conoce al Señor no persiste en pecar. ¿Sí? Es decir, la conjugación. Luego, estos versículos, en la traducción que se tuvo al castellano, se utilizan tiempos verbales que no existen, o más bien, en el koiné, en el griego koiné, hay algunos tiempos verbales que no existen en el castellano. ¿Sí? Y pues se puede traducir lo más cercano, se puede traducir, si lo traduces de una manera literal,
Por eso luego dice, el que está en él no peca. Ahorita vamos a ir para allá. Pero aquí no, está en un tiempo verbal que solamente está en el koiné, pero que le da el sentido de no persistir en el pecado. Es decir, sé que incurrí en esta falta y quiero alejarme, quiero apartarme de esto. No quiero vivir así. ¿Sí me explico? Sí. Es decir, aquí está hablando de que no practica, es decir, que el sujeto, nosotros, está llevando a cabo de continuo algo, una acción. ¿Sí? Digo, si les voy a poner una mosca en la oreja, nada más ahí, pero esa conjugación es presente lineal de indicativo con voz activa. No existe en el castellano. ¿Sí? Versículo 7 dice, hijitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo. ¿Por qué es justo? O sea, ¿por qué se dice que es justo? No, practica la justicia, pero justicia es el carácter de Dios. Tiene el carácter de Dios, por lo tanto sus acciones se desprenden del carácter que tiene, de la vida que tiene. ¿Por qué un águila hace lo que puede hacer? Pregunto. Porque vuela, pero hay otros pájaros que vuelan y el águila se los come. ¿Por qué un pato no se puede comer a un águila? Porque el águila tiene ciertas características. Para empezar, lo voy a decir así, tiene vida de águila. Tiene escrito en su vida, en su ADN, características que corresponden al águila, no a los patos, aunque sean aves. ¿Me doy a entender? Entonces nosotros, lo que nos está diciendo aquí, ¿por qué practicas la justicia? Pues porque es justo. Porque sus acciones se desprenden de la naturaleza que se tiene. Dice, como Él, es decir, como Cristo, es justo. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. ¡Sas! Voltea con el que está a tu lado y le doy. Ojo. El que practica el pecado es del diablo. Es decir, esto está hablando de una forma habitual de vida. Otra vez que anda buscando qué pecados inaugurar y peca y no hay convicción y dice, pues qué tiene, total. ¿Sí? Y anda buscando justificarlos. Dice, el que es del diablo. Aunque venga a las reuniones, se conecta a todas las que tenemos de Zoom. Se sabe la Biblia de memoria, sí, pero si lo practica, y otra vez puedo decir, pues yo soy hijo de Dios. Si no practicas la justicia, no. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Y aquí desde el principio no se refiere desde que fue creado, porque Dios no creó el pecado, sino desde el principio. Quiere decir que desde que se rebeló contra Dios, cayó de la justicia y de la verdad. Se desvió de la justicia, se desvió de la verdad. ¿Sí? Pero dice, para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿No le dan gracias a Dios por esto? Para esto vino Cristo, hermanos. Es decir, para desligarnos, de eso está hablando, de quitar ataduras que tienen un montón de nudos bien apretados. Dice, ¿para qué vino Cristo? Porque estábamos llenos de ataduras, de ligaduras, con unos nudos como esos que luego se hacen, ¿no? En mi rancho dicen, hombre, está como lazo de cochina, como lazo de marrano. ¿Cómo es? Luego que le dan vueltas y vueltas y vueltas, y empezó siendo de 10 metros y después ya terminó de 2, de tantas vueltas que tiene, y está apretado, ¿verdad? Sí saben de lo que estoy hablando, ¿no? Pues así luego tenemos unos nudos con el pecado que solamente Cristo puede venir y desligarnos de eso. Solamente Cristo, ningún esfuerzo personal nuestro.
Ningún seguir tal o cual ritual, leyendo mucho, orando mucho, porque a veces digo, sí, qué importante que oremos, que leamos, que vengamos, que participemos, es muy importante, pero eso es la consecuencia de lo que somos, hermanos. ¿Me doy a entender? Versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios o nacido de arriba, que tiene la vida de Dios, dice, no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios se refiere a la vida de Dios. ¿Sí? De hecho, la palabra, fíjense, ahí va. La palabra en griego que está, la simiente de Dios, es la palabra sperma. De donde viene, ¿qué? O sea, es sperma, el esperma de Dios, la vida de Dios. Donde viene toda déjeme así decirlo, ¿no? El código genético. Ahí está, porque está en Él, habita en Él, ¿sí? Y dice en esta versión, y no puede pecar. Ahora, me quiero detener un poquito aquí porque, como dije, en el castellano se puede entender como que el creyente no puede cometer pecados. Y todos sabemos por experiencia que no es así. Y de esto ha salido muy mala teología. ¿Y quiénes se han detenido aquí? Dicen, no, yo no peco. Y dices, pues ya, no, yo no peco, porque la Biblia dice que el que es nacido de Dios no peca. Yo no peco. Y dices, ya estás pecando. Porque el que dice que no tiene pecado, ya le hizo mentiroso a él. Y ese es un pecado. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces no hagáis, hermano, ¿verdad? El sentido literal de la expresión es y no puede persistir en pecar. Por cuanto tiene la simiente de Dios, no puede persistir en pecar, ¿sí? No puede vivir una vida de un pecado manifiesto, aunque puede incurrir, porque es cierto, incurrimos en pecados. Pero incurrir, como dije hace un momento, es una cosa y no es una práctica. ¿Sí? No estoy practicando eso, sino, estoy enredado con esto, pero Dios trata conmigo. Yo sé que no está bien eso. Y Dios empieza a tratar conmigo. Y si yo no puedo, pido ayuda. Pero desde adentro, mi misma vida, la vida de Dios en mí, me impulsa a, Señor, yo no quiero esto. ¿Sí? Como si cualquiera de nosotros, pues no sé a cuántos les gusta, cuántos saben nadar bien. A ver, levanten la mano los que saben nadar, ¿no? ¿Cuántos se ahogan en la regadera? Les cae el agua aquí. Levántate, no, si los tiene a las rodillas, ¿no? Pues nada más párate. Nosotros venimos de un lugar donde donde es playa, hay mucho litoral. Ya a mí en lo particular me gusta mucho nadar en el mar y me gusta snorkelear, me gusta bucear y me gusta meterme. Pero la vida que tengo me gustaría ser como Aquaman. Andar por abajo y que pasan las horas y andas ahí hasta que ya sales como pasa, ¿no? La piel. Pero la verdad es que te metes y ¿cuánto crees que uno puede aguantar? Así 2-3 minutos, mira si ya tienes algo. Pero luego a veces todavía estás, ¿verdad? Ya te quieres salir, quieres estar adentro, pero no puedes porque tu vida no te permite respirar abajo del agua. ¿Sí? Y eso es lo que hace alguien que es nacido de Dios. Me metí en esta porquería. Y medio la disfruté, pero no, ya no puedo seguir en esto, me tengo que salir. Sí, medio disfruté la vista acuática y ¡ay, qué bonito lo que pasó aquí! ¡Uy! Me tengo que ir para afuera, porque la vida de Dios no me permite estar allá adentro. ¿Sí? Y dice, porque es nacido de Dios. Versículos 10 al 12. Seguimos. En esto se manifiestan los hijos de Dios
y los hijos del diablo. ¿Ah? O sea, nada más hay de dos sopas, no hay limbo. Todo aquel que no practica justicia no es de Dios. Y tampoco el que no ama a su hermano, subraye eso. Y ahí va afinando ya. ¿Sí? Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Sí? Ese es el mensaje que siempre ha prevalecido, que nos amemos unos a otros. Y que no era un mensaje, como está diciendo, no es un mensaje nuevo. Este no es un mensaje del Señor Jesucristo que se sacó en estos últimos. Váyase a la ley, que amemos a Dios por encima de todo. ¿Y cuál es el segundo? Llama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Entonces, sin duda, una de las cosas, pues en donde más somos probados es precisamente, y que más difícil se nos hacen muchas veces, y que más daños nos ocasionan, o que más daños ocasionamos, son precisamente nuestras relaciones interpersonales. ¿Sí o no? Te causa más daño lo que alguien pueda hacer que si te cae un fierro en el pie y te lo tuvieron que cortar y yo no sé. ¿Sí o no? Te puede causar más daño lo que otro ser humano que se decía hermano o hermana, cosas que fueron directamente, no me voy a meter en detalles, pero te puede causar más daño que una bestia que te hace algunas marcas y todo ahí, y dices, sí, estas que agarré a cachetadas ese oso que tengo disecado ahí. Y pues sí me hirió, pero ¿sí o no? Pero las marcas del alma, pero los clavos hincados en el alma, ¿me explico? Primera a los Corintios nos da una definición bíblica del amor de Dios, de ese amor que habita en el creyente, porque nos dice la Biblia que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, en nuestro ser, se refiere a lo más profundo, a lo más íntimo de nuestro ser, que fue depositado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, es ahí donde tenemos que medir en cómo andamos, hermanos. Vamos ahí a primera a los Corintios, porque miren, el concepto de amor ha sido muy distorsionado. ¿Sí o no? Incluso aún dentro de la iglesia, ¿verdad? Aún por la presentación de un evangelio que está centrado en el confort temporal del hombre y no en la gloria de Cristo. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Y dices, ay, qué bueno, pues yo también me amo y yo también tengo planes para mí, entonces quiero usar a Dios. Entonces, ¿por qué Dios no me ayuda? Porque eso es un evangelio centrado en el hombre. No es centrado en el amor de Dios. Es centrado en el amor egoísta que piensa utilizar a Dios y que va a utilizar a cualquier persona que se le atraviese. ¿Me está siguiendo? Y el amor de Dios no utiliza a nadie. En el amor distorsionado que se tiene del ser humano, el concepto que luego tenemos, podemos decir, ay, cuánto amo mi vehículo, cuánto amo mi carro. Es buenísimo, ¿sí o no? Es buenísimo, no hombre, lo llevas allá a la estación de petrol y todavía ni le pones la cosa, ya se llenó. Y me rinde, es perfecto. ¿Sí? ¿Cuánto amo mi carro? O cuánto amo mi casa, o cuánto amo mi teléfono o lo que sea. Y le atribuimos eso, amor, a cosas que podemos usar y que nos satisfacen. Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios no se centra en tomar, se centra en dar. ¿Están conmigo? Vengan por favor a primera a los Corintios, capítulo 13. Y vamos a ver del versículo 1 en adelante. Voy bien de tiempo, ¿verdad?
Sí, me quedan como 2 horas nada más. Estoy casi termino la introducción. Todo el capítulo 12 de Primera a los Corintios habla acerca de los dones espirituales. Después habla del amor y después habla del orden en la iglesia en el capítulo 14. Pero ahorita estamos en el 13. Nada más les quería decir que el 13 está entre el 12 y el 14. Por si no tenían la revelación, ahorita aquí les cayó. Dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, escuche bien, cuando dice lenguas angélicas, es una hipérbole para decir un idioma celestial, algo muy sublime. No es de andar con el chándala barándala, ¿sí? Pues es que hablo en lenguas angélicas. Hablen lenguas angélicas. La Biblia dice, lenguas angélicas es una hipérbole nada más. Es una figura del lenguaje para decir, hay un lenguaje celestial. ¿Sí me explico? Si hablaras de una manera así súper impresionante, de una manera tan sublime, dice, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, sin amor, nada de lo que se diga, ya sea don de lenguas, ya sea que tenga interpretación, que maneje cualquiera de los dones, ¿sí? Que sea muy elocuente, pero sin amor, todo eso no es más que ruido delante de Dios. Es estridente. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese tanta fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, nada de lo que podamos nosotros hacer, aún el mismo ejercicio de los dones de gracia, sin el amor de Dios, no se distingue de ninguna actividad pagana, de ninguna actividad hacia los ídolos. ¿Sí? Por eso todos esos dones, todos los dones que están en una congregación, en una iglesia, son molestos para Dios, son inútiles si no va acompañado del amor, si no es el amor lo que lo mueve. Si lo que desea es que me vean, ¿y por qué? No, yo quiero dones, yo quiero los dones, yo quiero el de sanidades y de hacer milagros, pues para que vean que hay poder, aleluya. ¿Y por qué no pides el don de dar? Bueno, no. ¿Sí me explico? Pero no hay amor. Entonces la gente puede hacer muchas obras de caridad, ¿verdad? Pero sin tener la motivación apropiada. Todo ese tipo de cosas que menciona son valores y virtudes que la gente aprecia. Porque a nosotros los seres humanos nos apantallan esas cosas. Tal compañía, ¿sí? Hombre, mira el chequezote que dio de 3 metros de largo y de 2 de ancho. Y tiene un montón de ceros, ¿verdad? Uy, qué generoso es el director de esa empresa. Eso es un movimiento fiscal nada más. Porque sale más barato dar el cheque que pagarlo de impuestos. De hecho, al ratito dan ese dineral y les regresan por otro lado porque dieron ese dinero. Y esa es una estafa. ¿Sí? Todo ese altruismo no son más que movimientos financieros. Y yo sé de lo que le estoy hablando. ¿Sí? Versículo del 4 en adelante. Porque aquí está la descripción de lo que es el amor. Bueno, entendemos el amor está en una persona, en Cristo, ¿sí o no? En Él está todo esto, pero hay cosas muy particulares. Vamos a verlas así, abuelo de pájaro. El amor es paciente, diga al que está a su lado, así como yo. Y el otro contéstele, sí, cómo no. El amor es paciente. Es decir, tiene resistencia, soporta los males y las injusticias. Lo primero, ¿sí? ¿Qué fue del Señor cuando lo estaban juzgando y que hablaban y que inventaban y de hecho que hasta pagaron testigos falsos en su contra?
No le decían, ¿por qué no dices nada? ¿Por qué no te defiendes? ¿Te fijan? Era una injusticia. Calladito se ve más bonito. El amor es paciente, es servicial, también se traduce como benigno, y esto quiere decir que busca la oportunidad para hacer el bien, no para servirse de alguien, sino que busca la oportunidad de servirle a alguien. El amor no tiene envidia, es decir, no es celoso del bien del prójimo, que le fue bien. Ay, o sea, qué bueno que te fue bien. Pues yo le he estado batallando en esto, a ti te fue bien, bien rápido, qué bueno, me alegro, porque qué fea es la gente envidiosa. Aquí no hay, ¿va que no? Ay, qué bueno. Se quedaron en otro lado. El amor no es jactancioso, no se engríe o no se envanece. Y esta es una misma idea, ¿sí? Es decir, que no se enorgullece ni toma actitudes vanas. Vayan siguiendo cómo va. Versículo 5. No hace nada indecoroso. También se traduce como no hace nada indebido, ¿sí? Pero esto se refiere a una conducta ordenada, ¿sí? A una conducta amable, a una conducta decente. Por eso, mis amados, la falta de decoro es una falta de amor. Pues yo quiero decir algo, ¿sí? Mucho ojo de cómo nos arreglamos y lo que deseamos proyectar en el arreglo personal. Ay, pues es que estás bien bonita y pues se te ve muy bien. Pues si es que se te ve todo, ese es el asunto. ¿Qué es lo que deseas proyectar? ¿Qué es lo que deseas ocasionar? ¿Te dices cristiana o cristiano? Porque hay unos también que se sienten un Adonis, ¿no? No, hombre, se sienten más galanes que Absalón. ¿Sí? Y llega así. Y algunos hasta se dicen, no, es que es bien princeso. Híjole. Ayúdanos, Dios. No, no hace nada indecoroso, no hace nada indebido. No busca su propio interés. Es decir, no busca su propia utilidad, no busca utilizar a la gente. No busca sacar ventaja de la gente. Yo sé que aquí todos vamos a decir, ay, pues este soy yo. No se irrita. Es decir, mantiene la compostura, no es grosero. ¿Cuántos dicen, gracias Señor porque yo no me irrito? Ajá. Y porque tampoco he hecho mentiras. ¿Verdad? No se irrita. No toma en cuenta el mal. También se traduce como que no guarda rencor, que no es rencoroso. Y esto lo que quiere decir es de que no lleva registro de las ofensas recibidas. Llevas 4, Ya. Llevas 4. Oye, pero ¿de qué me estás hablando? Mira, hace 10 años tú me hiciste esto. ¿Sí? ¿Y te acuerdas cuando no quisiste que fuéramos a pasar la Navidad a casa de mi papá y mi mamá? ¿Cuándo? Pues hace 25 años. ¿Que ya se te olvidó? Sí, a mí no. ¿Sí? ¿Sí me explico? Ese tipo de cosas que se ríen, yo sé, de nervios. ¿Sí? Entonces no lleva registro de la ofensa. No lo consume el deseo de vengarse por sí mismo, aunque a veces puede haber esa tendencia. Porque como dije hace un momento, a veces nos pueden hacer mucho daño. Y una tendencia natural de la carne es Señor, úsame. ¿Sí? ¿Quieres que le caiga tu juicio ahí? Yo me ofrezco, Señor, úsame. ¿Sí me explico? Pues no, eso no es amor. No se está actuando en amor. Aunque a veces dan muchas ganas. ¿Sí o no? O nomás yo soy el único. ¿Verdad? Y qué difícil puede ser, repito, cuando la ofensa que nos hicieron
tuvo brutales consecuencias. Versículo 6. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Es decir, que el pecado propio o el pecado ajeno le causa tristeza, le causa dolor. Cuando sabemos que no actué de la mejor manera, tuve una mala reacción. Híjole, dije esto que no debí decir. Ofendí. ¿Sí? Te duele y no quieres eso y vas y buscas y pides perdón y buscas restaurar. Que a veces, otra vez, aunque no practiquemos, a veces incurrimos en pecados, a veces ni lo pensamos, nada más nos salen los cabezones. ¿Sí? Así de feo es el pecado, así de natural es. Todo lo excusa, versículo 7. Es decir, que protege, que cubre, perdón, que lo sufre, pero no se ofende por la debilidad del otro. Cuando dice todo lo excusa, esto no quiere decir de que es sobreprotector y que no ve la falla, en el otro, ¿no? Porque luego pasa sobre todo de los padres hacia los hijos, ¿no? Ay, mi querubín hizo eso. Sí, hermano, su querubín. No, imposible de que él haga eso. Y ahí el chiquillo llega, todo le está saliendo un algo verde, pegajoso, y tiene los ojos inyectados en sangre hasta los colmillillos ahí. Pero el otro, ay, mi querubín, él sería imposible. Y el otro, más malévolo que nada. ¿Les cuento algo? Hace muchos años, ahorita ya creció ella, pero era la hija de unos hermanos que así, muy bonita la niña, ¿no? Y de repente hacía o decía algo, o sea, que tú la veías y dices, esta es la piel de Judas. Y chiquita, estoy hablando de que tenía unos 3, 4 años, no más que eso, pero le veías esa maldad. Y luego, cuando sus papás la cachaban en la que estaba haciendo, decía, ay, vamos a orar. Ya venía el boomerang ahí a darle, ¿me explico? Y no es, o sea, no se refiere a esa excusa, ¿no? Sino es, yo no sé, quizás reaccionaste mal, estabas en un mal momento y yo sé que yo tengo debilidades, tú tienes debilidades y tus debilidades no me ofenden. Ese es el punto, hermanos. Esa es una de las cosas en donde tenemos que practicar, en donde las debilidades de los demás no nos ofendan, que no sea una ofensa personal. Ay, yo no me quiero relacionar con él, porque ya sabes cómo es. Sí, y también sé cómo eres tú. Sí, es bien mala onda, pero tú también. ¿Sí me explico? Entonces, o sea, tiene sus debilidades, pero bueno, que el Señor trate con él, que el Señor trate con ella y eso, sus debilidades no van a impedir que yo me relacione y de que le busque servir y que sea paciente. Eso es andar en amor, eso es andar en luz, hermanos. ¿Cuánto necesitamos de eso en la iglesia? Y en la vida. Pues si empezamos a hablar de las relaciones más cercanas en casa, ¿cuánto se necesita del amor entre la pareja? Y hacia con los hijos, porque luego, bueno, allá con los hermanos, sí, pero empieza en casa. Lo que nosotros hacemos en la iglesia debe ser sencillamente un reflejo de lo que hacemos en casa, porque si no, ¿qué pasa? ¿Candil de la calle y oscuridad en la casa? Como dice el Proverbio 22.752. Todo lo cree, dice también, versículo 7. Es decir, no que sea crédulo, sino que concede el beneficio de la duda. ¿Sí? Cree lo mejor de los demás. ¿Sí? Alguien va a ofrendar un teléfono hoy. ¿Sí? Todo lo espera. Que todo lo espera
quiere decir que no se desanima con la gente, que no tiene falsas expectativas, que no está esperando nada, tienes que conducirte de esta y esta manera. ¿Y qué si te fallan? ¿Y qué si esa persona a la que tú le pusiste una expectativa, pues sencillamente tú se la impusiste, tú esperabas que se condujera de cierta manera? Y si por la razón que quieras, ¿sí?, no fue de esa forma, ya me decepcionaste. Eso no es andar en amor. No tengo expectativas. Todo lo soporta. Es decir, que es perseverante, que es leal, aunque a veces lo tomen por tonto. No, porque a mí que me anden diciendo eso, no. La Biblia dice que uno tiene que ser manso, no menso. Y toma ciertas actitudes así y dice, no, a veces le van a tomar a uno por tonto. Y no es bonito. Y es muy ofensivo. Pero hay que apechugarle, hermanos, porque eso es andar en luz. Eso es caminar en el Señor. Vamos, vean el contraste. Vámonos de regreso allá a Primera de Juan, al capítulo 3. Y ya estamos yéndonos para el final, ¿eh? Ya que acabe, termino. Primera de Juan, capítulo 3. Aquí le metemos el acelerador. Porque hace un contraste, el apóstol Juan hace un contraste entre dos hermanitos. Y dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Ahí está. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Vámonos para el final. Adelántese ahí un par de versículos, al versículo 18 de Primera de Juan 3. Y vean con qué ternura lo dice el apóstol Juan. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Lo voy a leer otra vez. Que dice, no pudo haber dicho eso. Ahí les va. Hijitos míos, no amemos ni de lengua, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y es que, mis amados, saber, andar en luz, no se limita a la lengua. No se limita ni siquiera a una buena intención, sino a lo que decimos, ¿verdad? Que va, como dijimos, congruente a lo que hacemos y no que sea meramente una postura intelectual. Yo ya sé lo que está, yo ya sé esto, tal cosa. No, si yo ya sé. Se tiene que trasladar a nuestros hechos cotidianos. Se tiene que trasladar a acciones que sean congruentes, que se corresponden con la verdad. ¿Cuál verdad? La palabra de Dios, hermanos. Lo que Dios establece. Final, ahora sí. Se pueden ir poniendo de pie si desean. Les voy a leer en Primera de Juan. Nos regresamos al capítulo 2, versículos 5 y 6. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Ahí está. Hacerlo en verdad. ¿Está conmigo? En esto conocemos que estamos en Él. A ver, ¿cómo puedo saber que estoy en Cristo? ¿Cómo puedo saber que estoy en luz? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. No es complicado, ¿verdad? Ahí está. El que dice que permanece en Él, el que dice que está en luz, debe andar como Él anduvo. Debe de conducirse como Cristo se anduvo. Como Cristo se condujo, perdón. ¿Ya bien? Nos ponemos de pie, le damos gracias a Dios.
¿Aprendimos algo hoy? ¿Le habló el Señor? Qué bueno. Yo espero, como dije hace un momento, en un inicio, que esto pues traiga paz, que traiga descanso al alma. Que si estamos caminando en buena dirección, pues sigamos por ahí, Señor. Qué bueno que vamos bien. Pero si por las razones que sean no vamos a entrar a ver los porqués y los por cómo, pero de repente nos empezamos a ir por lo que sea, que podamos detener y decir, ay no, pues el camino va por allá. Me voy a regresar y me va a tomar un tiempo y voy a necesitar ayuda, pero quiero volver ahí porque no estoy bien, no estoy a gusto estando así. No puedo seguir viviendo de esta manera. Necesito arreglar esto, necesito meterme al camino otra vez. Pues tan medio lagañoso el foco y la lámpara que ilumina mi vida. Necesito irme a donde esté el spot brillante, el Señor, su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Están conmigo? ¿Quiere darle gracias a Dios? Puede levantar sus manos si usted quiere y decirle, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que está en nosotros, que nos guía, que nos impulsa, que nos dirige, Señor. Gracias porque nos dejas ver lo que es andar en luz y gracias porque nos muestras qué es el amor, a qué se parece el amor, qué es, cómo lo podemos evaluar, cómo nos podemos medir con él. Y queremos caminar así porque eso es lo que corresponde con tu reino. Y hemos rogado que venga tu reino y que se haga tu voluntad en nosotros. Y no podemos fuera de esto. Eso no es andar en el reino. Andar en luz es caminar en ti, caminar en tu reino, amar al hermano. Sí, guardamos tu palabra. ¿Cómo se manifiesta? Pues también amando a nuestro hermano, a nuestra hermana, empezando en casa, como dijimos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque a veces lo más difícil es lo más sencillo. A veces lo más difícil es lo que tenemos más cerca, hacer en casa con los nuestros. Rogamos tu ayuda, rogamos tu auxilio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.